Prosigamos con el tema número 4, relación entre ética y moral. Ante la pregunta ¿por qué es importante la moral para nuestra vida? Lo primero que tenemos que saber es que la moral está íntimamente ligada a los actos y conductas del ser humano, es decir, a las reglas de conducta. La moral tiene la finalidad de mantener la armonía social. En la ética vemos la moral como si fuese una brújula para el viaje de la vida, y podemos enumerar una serie de razones por las cuales necesitamos la moral. Primero, la necesitamos para ayudar a enfrentar situaciones problemáticas en la convivencia, buscando su solución. También disponer de criterios y principios que orientan nuestra conducta. Corrige con castigos y establece comportamientos ejemplares para evitar que los que han cometido un delito pues vuelvan a cometerlo. Permite mantener el orden social y la paz, que es lo que todos buscamos. Crea armonía, aunque demanda trabajo y responsabilidad. Y nos da confianza al actuar socialmente. De hecho, para las personas que somos morales, se puede decir que trabajamos por ser muy rectas a nivel de la moralidad. La ley no es un problema. La ley es básicamente la definición de quienes pretendemos ser en realidad. Por lo cual, cuando alguien impone una regla, si es justa, pues no nos molesta, no nos incomoda, ni siquiera nos preocupa. Porque en realidad sentimos de que esas leyes han sido instauradas, como va a decir también San Pablo, para la gente que vive en la maldad. La ley fue instaurada para la gente que comete delitos. Para la gente que necesitamos simplemente la justicia, pues lo que hay es derechos. Es decir, lo más que podemos hacer es utilizar la ley para obtener los derechos que nos corresponden. Pero en función de la penalización de las acciones humanas, pues no nos preocupa lo que haya instaurado el Estado o cualquier entidad. ¿Cuándo nos preocuparía? Cuando surgiese un régimen, ¿verdad?, que instaura normativas, reglas que son obviamente injustas, desproporcionadas, ¿verdad? Ahí sí realmente habría una preocupación, pero mientras esté bajo la rectitud de la moral, no habría ninguna circunstancia por el cual molestarse por una nueva ley. Por otro lado, ¿para qué es importante la ética en nuestra vida? La ética tiene como finalidad ayudarnos a dominar el difícil arte de orientarnos correctamente en la vida. Vemos la ética como el mejor de los senderos para el viaje de la vida y la necesitamos para justificar como buenas nuestras opciones más importantes, para valorar y asumir o rechazar las normas sociales. A esto le llamamos objeción de conciencia, el hecho de poder tomar una determinación conforme a la ley o negarse a cumplir una ley injusta, para encauzar la siempre difícil relación entre actividad e intereses propios y actividad e intereses sociales o del grupo. Siempre nos vamos a tener que enfrentar al conflicto de intereses, por lo cual tenemos que tener una muy buena ética desarrollada, ¿verdad?, con conciencia, con una serie de convicciones, ¿verdad?, que nos permitirían poder tomar la mejor decisión siempre. Y para alcanzar virtudes, además, para alcanzar también la excelencia. La axiología, objetivismo y subjetivismo axiológico. Analizaremos las características de lo que sería el objetivismo y lo que sería el subjetivismo, además del concepto general de axiología. La palabra axiología proviene del griego axios, que significa digno o valor. Fue utilizada por primera vez en la obra de 1902, Logique de la Volonté, de Paul Hoppe. Posteriormente fue utilizada por Evan von Hartmann en el año 1908 en su obra Grundrisse der Axiologie, el plano de la axiología. El concepto de axiología pues se nos presenta de la siguiente manera: estudia los valores y los juicios valorativos, ayuda a afianzarlos en la persona misma. Es la ciencia que estudia cómo pensamos, en específico, estudia cómo las personas determinan el valor de las cosas. Así que la axiología podría ser una de las disciplinas que más podría interesarles a los mercadólogos, sobre todo porque son los encargados de posicionar productos, razón por la cual la axiología podría servirles en gran medida, sobre todo cuando se trata de analizar cómo las personas toman decisiones. La axiología se divide en dos ramas. Por un lado está la axiología ética, en cuanto a teoría de los valores respecto a lo bueno, así que se encarga del tema de la bondad. Por otro lado está la axiología estética. Si bien es cierto, el tema de la belleza es importante cuando analizamos el tema del valor. Entre más bello y más geométricamente bien estructurado esté un objeto, más atractivo es a la vista y por tanto podría
valorarse en función de esa belleza. Y también está además la belleza humana, que tiene que ver con la parte estética, pero no se queda solamente con la parte de lo bello en cuanto a geometría o proporción, sino que también analiza la parte del interior, y en este caso, pues, bello también podría ser el tema de la santidad, el tema de la virtud, ¿verdad? Como dice Ilustrana, que le recomiendo esa página en Facebook también, una modelo atrae, pero una mujer bella, una mujer llena de virtudes, enamora. Ama a los demás, está siempre alegre, vive en paz con todos, es paciente, trata bien a los demás, confía en Dios, es humilde, tiene dominio propio, ¿verdad? Este tipo de belleza también atrae, ¿verdad? Y de hecho, si bien es cierto, la mujer estéticamente atrae, pero también en la parte de las virtudes, ¿verdad? Esa parte, como dice Ilustrana, enamora. Al hablar del concepto de valor, en el ámbito de lo económico entendemos pues que es aquello que vale. Sin embargo, en el mundo griego había una palabra muy semejante a la de valor, y era la palabra virtud, ya que en el mundo griego la virtud era la búsqueda de la excelencia, le llamaban el arete, lo excelente. La meta de toda acción, la meta de todo arte era alcanzar la perfección. Entre más perfecto fuese un retrato, una escultura, más valor poseía. De igual manera, el individuo se volvía más valioso entre más virtudes demostraba. La mujer más perfecta era aquella que era más virtuosa. Y es así también como aparece incluso en la palabra de Dios. La mujer virtuosa es un tesoro inestimable dentro de la visión del escritor sagrado. Por así decirlo, las normas morales también pues van a recurrir a los valores. En el mundo ya romano, cada uno de los valores va a fundamentar una norma. Y estos valores van a estar por encima de las normas mismas. Por así decirlo, no existiría una norma sin el sentido que le da, pues la búsqueda de vivir o cumplir con un valor. Los valores tienen carácter objetivo, es decir, son suprapersonales. Si bien es cierto, cada quien puede tener un código de valores, siempre el valor va a estar por encima de la subjetividad. Características de los valores. Veremos dos características específicamente. Número uno, tienen polaridad. Sabemos que los valores se presentan como valiosos porque son deseables, y por ese detalle a cada valor le corresponde un valor negativo o un disvalor. Por ejemplo, la paz está correspondida con la guerra. Y es así como cada uno de los valores aparecen como parejas de opuestos, donde aparece, por ejemplo, el amor con el odio, la belleza fealdad, el orden desorden. Segunda característica, tienen carácter ideal, es decir, que el valor mismo pues es el objetivo de toda la norma. Son objetivos que andamos persiguiendo y por tanto, como las normas nos ayudan a alcanzarlo, el ámbito de los valores es el ámbito del deber ser, pertenecen a este ámbito. Para valorar las decisiones necesitamos muchos elementos, algunos de los cuales son los siguientes. Necesitamos una perspectiva, mucha información, necesitamos conocimientos, también en la experiencia, haremos uso de las ideas. Además, es necesario realizar análisis, utilizar siempre la razón y por último observar todas las opciones. De esta manera, pues podríamos mejorar nuestra capacidad de decisión si consideráramos todos estos elementos. De los valores hay muchas preguntas que podemos plantearnos. He aquí las más fundamentales. ¿Por qué valen? ¿Quién lo determina? ¿Qué criterios existen para que algo sea un valor? ¿Cuántos valores hay? ¿Son efímeros o son eternos los valores? ¿Ya existen y son reconocidos? Es decir, ¿son valores objetivos o son creados subjetivamente? ¿Queremos las cosas por su valor o tienen ese valor a medida que se quieren? Esas preguntas y más son importantes y han dado origen a muchos sistemas de consideración sobre los valores. De esta pregunta surge, por ejemplo, el objetivismo y subjetivismo que veremos a continuación. Las características que distinguen el objetivismo axiológico del subjetivismo axiológico tiene que ver específicamente con la naturaleza del valor, de dónde procede. En el caso del objetivista, considera que el valor existe y vale por sí, por tanto no dependen del sujeto que las observa. En este sentido, los valores son ideas o realidades inmutables, absolutas e independientes
dignas de estimación y aprecio. Considera que están implícitos los valores en los seres o fenómenos. Son percibidos por tanto de la razón. La razón nos permite pues encontrar la importancia que va a ser racionalizada por el ser humano. Son universales y el que se dedica a abstraer su valor lo reconocerá como tal. Solo la razón será capaz de comprender el precio, entre comillas, o costo del valor. Veamos el ejemplo del cuadro de la Mona Lisa. La Mona Lisa tiene un valor otorgado o un valor adquirido. Si tiene un valor otorgado, entonces tendrían que haber ciertas reglas que determinen el valor de este cuadro. Algunos dirían, pues, quizás sea el tema de la antigüedad, quizás sea el tema de la técnica, quizás sea el tema de el maestro que ejecutó la obra. Ahora, si es la antigüedad del objeto, estaríamos asumiendo entonces que el valor que posee es por el objeto mismo, porque realmente el objeto tiene una edad adecuada para ya empezar a valer. Por tanto, tendría mucho sentido lo que dice el objetivismo. Si fuese por la técnica, estaríamos asumiendo entonces que el objeto también tiene cualidades cuya técnica le ha otorgado, ¿verdad?, implícitamente ese valor. Por tanto, vale porque fue ejecutado según esa regla. Y si fuese el maestro, en ese sentido, pues estaríamos aludiendo que la obra, por el simple hecho de poseer la firma del maestro, o porque sabemos el origen de quién hizo esa obra de arte, pues entonces valdría. No vale por el maestro, pero vale también porque tiene la firma. Pero si el cuadro hubiese sido hecho por Da Vinci y no tuviera la firma de Da Vinci, pues, o no supiéramos realmente que es de Da Vinci, no tendría ya el mismo valor. Por lo cual, ese atributo que posee el retrato en sí, ¿verdad?, le agrega el valor que permanece en él. Y el día que la firma desaparezca, quizá baje su valor. Entonces, en este sentido, el objetivismo se basa en esto, ¿verdad?, en afirmar que los atributos que le dan cierta estimación a los objetos, a las circunstancias, a las personas, están dentro de las personas, circunstancias o cosas. En el subjetivismo axiológico ocurre lo contrario. Los valores son otorgados por el sujeto que las observa. Yo, que veo la obra de arte, le otorgo un valor. Son cambiantes y flexibles, pueden o no ser estimadas o apreciadas por todos. Lo que es un valor para ti no lo es para mí. Para mí quizás sea muy valiosa una poesía, una canción, un retrato. Quizá para muchos no. En este sentido, pues, los valores son otorgados a los seres y a los fenómenos. Son elaborados por la razón. El que valora el objeto se ha hecho un holograma del valor o la estimación que posee. Y esto se nota muy a menudo y de manera más frecuente cuando alguien está en una subasta. El objeto que está subastado sube el precio de manera inmediata por los que están presentes. Ya tenía un precio otorgado, pero en vez de comprarla y mantenerse todos en el precio que ya tiene, ¿verdad?, el primero que habla empieza a subir el valor, y el valor va subiendo poco a poco. Por lo cual, el valor al final termina siendo exorbitante, y más de algún loco se atreverá a compararlo al doble, triple o cuádruple del precio original. ¿Y todo por qué? Porque en ese preciso momento de la subasta, el individuo se atreve a darle un valor, y quizá el valor que posea no sea objetivo, sino que tiene que ver con obviamente, un sentimentalismo, ¿verdad?, un afán de orgullo, ¿verdad?, por querer tener realmente esa obra, o quizás lucir la capacidad que tengo para poder comprar una obra de arte, aunque después la deje en cualquier rincón de la casa. Entonces pueden haber muchos elementos dentro del sujeto que ayudan, ¿verdad?, o agravan, mejor dicho, en este caso, el precio de un objeto. Y ante esa situación, pues el marketing se vale mucho de ello. Si usted llega con cara de buen comprador a una tienda, le van a ofrecer los mejores productos y más caros. Si usted llega con una cara de cierta ganas de querer comprar, pero que no le alcanza mucho dinero, es probable que tengan compasión de usted y le muestren aquellos productos que le van a beneficiar y a la vez van
van a estar a su nivel. Entonces, la enseñanza que nos deja en cierta manera la subjetividad es que al menos si lo aplicamos al marketing, hay que poner cara siempre de pobre para poder obtener los mejores precios quizá en una tienda. Pero en función de la moralidad, pues se supone que las personas, si pretendemos hacer que los valores en realidad sean subjetivos, cometeríamos un grave problema, un grave error, porque empezaríamos a relativizar incluso las normas, las leyes, ¿verdad? Lo que es legal para ti quizás no lo sea para mí, y ese es el peligro del subjetivismo axiológico. Para los subjetivistas, la importancia del valor está justificada por el ser humano. Soy yo el que decido. Y sobre todo ahorita en la actualidad, donde estamos viendo una cantidad de grupos que están queriendo sugerir o cambiar leyes a favor de sus propios gustos y caprichos, estamos viendo que es más urgente volver a reanalizar los valores, sobre todo porque es determinante para una convivencia social armoniosa, pues tener una sola definición de lo que sería pues o no valioso, y cómo se va a valorar cada uno de los juicios que determinarán obviamente la rectitud o ilicitud de una regla que se pretende obviamente cambiar. Es importante entonces volver a esta reflexión. El subjetivista también propone que los valores no son universales, es decir, no todos comprenderían por qué para algunos es valioso, aunque para mí no, ¿verdad? Se vuelve complicada la relación social. Si yo no comprendo por qué es valioso para algunos, por ejemplo, el bailar danzas, empezaré a ser un antisocial. Y si no me enseñan realmente el valor de las danzas, pues obviamente nunca lo voy a aprender también. Eso es determinante incluso en la parte educativa. ¿Qué tipo de cultura vamos a motivar dentro de la educación? ¿A qué le vamos a dar importancia y valor dentro de la cultura para poder enseñarlo luego en el proceso educativo? Todos esos elementos son importantes. El precio y el costo, por tanto, es subjetivo, ¿verdad? Depende si yo estoy dispuesto a pagar o no. De hecho, los de pensamiento libertario, cuando hablan de economía, dicen que el precio no lo pone la empresa, el precio lo pone el cliente. Porque si el cliente no compra productos a la empresa, obliga a la empresa a bajar sus valores, ¿verdad? O las obliga a poner mejores precios. Porque el cliente es el que castiga o premia. Si el precio es justo y el producto es bueno, el cliente compra, demanda, ¿sí? Pero si el objeto no es valioso o está demasiado sobrevalorado, el cliente se detiene y no compra. Entonces obliga a la empresa a hacer una reforma. Por lo cual dicen algunos de pensamiento liberal en la economía que el precio obviamente es colocado por los clientes. Y es entendible, es muy cierto, en un libre mercado sería así, tal cual. No necesitamos entonces al Estado para poder realmente establecer precios. Se podría obviamente considerar que el Estado sería como un árbitro más bien, en este modelo de economía más liberal, donde el Estado lo único que haría es pues ayudar a los clientes que se lleguen a quejar por un producto sobrevalorado. Entonces el Estado tendría que exigir a la empresa que transparente sus procesos, ¿verdad? Pero no tendríamos necesidad de un Estado que esté cambiando los precios a cada rato según el capricho o según los impuestos que quiera poner, porque arruina el mercado, arruina la inversión, arruina el emprendedurismo. Entonces, la mayoría de economistas que ven el tema del valor a nivel de las ventas consideran la importancia, ¿verdad?, de quitar al Estado del camino y dejar al Estado simplemente como un árbitro de protección al consumidor. Eso es lo único que debería de haber. Sin embargo, pues seguimos en un sistema donde el Estado controla todo y por eso no alzamos el vuelo, por eso no levantamos, obviamente, la economía nacional. Todas estas reflexiones sobre los productos, sobre las virtudes, sobre las decisiones humanas para poder decidir qué o qué no es valioso, entran dentro de este panorama de reflexión de lo que sería la filosofía moral y específicamente la axiología. Por eso se vuelve tan importante y tan novedoso hoy en día recuperar obviamente la reflexión alrededor del tema de la axiología. Sobre todo porque es una disciplina muy nueva y hace falta aún seguir más, ¿verdad?, que generando pues pensamiento crítico alrededor de ese tema.
Para ir unificando, a manera de armonizar ambas posturas, tendríamos que decir lo siguiente. Los valores se sirven de ambas, es decir, hay valores que son muy subjetivos y valores que son muy objetivos, ¿sí? Por ejemplo, el valor que yo le doy a una canción es un valor muy subjetivo. Una canción puede valer muchísimo, ¿verdad? Para algunos y para otros valer nada. Por tanto, ahí hay valores que son subjetivos. Tendríamos que decir que la mayoría de gustos y preferencias sobre la música, el gusto de los sabores, los olores, todos esos valores que le otorgamos a las cosas materiales son subjetivas en su mayoría. Para mí el olor de lavanda es delicioso, para otros quizás sea molesto. También depende de cuestiones orgánicas, que de repente el aroma me sea muy fuerte, ¿verdad? Y orgánicamente no esté dispuesto para poder aceptarlo como un olor agradable. Entonces, en cuanto a la valoración de las cosas materiales, ahí sí podríamos decir que hay mucha subjetividad. Pero respecto a los valores morales, ahí tendríamos que hablar de objetividad. Los valores morales tendrían que ser necesariamente objetivos, porque si son subjetivos, entonces la armonía social va a ser imposible. Va a ser imposible ponernos de acuerdo sobre qué acto de un juez es justo o no es justo. Si tú eres, por ejemplo, pariente de alguien que, digamos, robó y el juez le determina como cárcel, por así decirlo, 2 años de cárcel por haber robado, eh, quizá como pariente esté de acuerdo, quizá no esté de acuerdo. Pero supón, por ejemplo, que el juez determina ponerle a este reo no 2 años, sino 50 años. ¿Qué diríamos en ese aspecto? Obviamente la lógica nos diría es una pena exagerada para alguien que quizás solo robó, no sé, se robó algo en el mercado. Entonces, en ese sentido, pues el tema de la ley se vuelve un tema muy interesante y que tendríamos que establecer desde una reflexión objetiva para evitar obviamente caer en estas ambigüedades. En algunos lugares a las mujeres que cometen infidelidad simplemente las abandonan en el matrimonio. El hombre decide dejar la casa y se va, pierde todo tipo de deber para con ella. En otros países, si una mujer comete adulterio, la apedrean. Es decir, la subjetividad de la ley es muy clara. ¿Sí? Hay una ambigüedad universal a nivel de toda nuestra humanidad, hay ambigüedad todavía a nivel de los valores que rigen las leyes. Por lo cual es importante, ¿verdad?, mantener siempre la clara búsqueda de que los valores que sean los pilares fundamentales para la ley sean de carácter universal. Es decir, que no dependan de mi apreciación como juez ni de mi apreciación como víctima, sino que depende de una apreciación universal para toda la humanidad. Mientras los valores no alcancen esa universalidad, va a ser bien difícil que nos pongamos de acuerdo sobre estas injusticias que a veces se ven en otros países, ¿verdad? De igual manera acá, ¿verdad? Aquí también tenemos muchas leyes que también para algunos son muy bien aplicadas y otros no. Pero en ese caso la subjetividad no estaría en la ley, sino que estaría más bien en los que son ejecutores, ¿verdad?, de la ley misma, o los que son los que tienen la autoridad de vigilar que la ley se cumpla, ¿verdad? Pero la ley quizá pueda estar positivamente bien establecida, con valores y virtudes muy bien establecidos, objetivos, ¿verdad? Ahí lo que fallaría sería más bien la praxis. Entonces, quizá aquí en Honduras ese sea el principal problema. No que la ley sea subjetiva, sino que realmente la ley no se aplica como debe ser. Pero la objetividad quizá esté muy clara en la redacción de nuestras leyes. Ambas posturas tienen pros y contras, como vemos, pues los pros y contras ya los he enumerado con varios casos. Aun cuando un valor surgiera de la subjetividad, puede llegar a convertirse en un valor inflexible y necesario por convención humana. Por ejemplo, el valor de la paz. Quizás yo quiero vivir en paz y ese deseo personal lo comparto y a alguien quizás quiso compartir este afán de la paz y después ese valor pues se va compartiendo, se va volviendo más general y al final termina siendo pues un valor universal. Entonces hay elementos que están tanto en la subjetividad como en la objetividad, tanto en la vida individual como en la vida social y se desean,
en ambos ámbitos. Por esa razón es importante considerar que la subjetividad también es, por así decirlo, una causa de posibles principios universales. La mayoría de filósofos que van a ayudar, incluso los grandes pensadores, van a generar varios valores que se convertirán prácticamente en paradigma. El caso más interesante y más llamativo para esta clase es el caso de Hipócrates, quien a través de su juramento estableció, al menos aparecen dos principios: el de hacer el bien siempre, el de no hacer mal a nadie. Eh, Estos dos principios que están en el juramento hipocrático se volvieron universales. Él lo estableció como regla para sí mismo, para su familia, como un juramento personal, y estos principios que él estableció para su propia eticidad se convirtieron en valores universales. Entonces, podemos ver que sí hay casos así, donde la subjetividad puede llegar a convertirse en valores inflexibles y necesarios. Todos tenemos más o menos idea de qué es la paz, por ejemplo, pero su verdadera definición es utópica. No tenemos un concepto claro de qué sería vivir totalmente en paz. Aún así, todos ansiamos vivir en paz. Y nadie sensato diría que vivir en guerra es deseable. Por lo cual, aunque no comprendamos el concepto absoluto de la paz, lo deseamos, lo anhelamos, ¿verdad? Y lo consideramos importante. Así también hubo realidades valiosas consideradas pétreas y que la historia terminó declarándolo como subjetivo. Por ejemplo, y quiero poner un ejemplo aunque nos duela mucho, pero es la verdad histórica, la Iglesia, su opinión respecto a la ciencia era considerada pues valiosa, pétrea, ¿verdad? Era la que determinaba y censuraba o daba paso pues a los avances científicos en la Edad Media. Sin embargo, después de Nicolás Copérnico, el problema con Galileo, pues la Iglesia fue perdiendo esa autoridad. Y en la actualidad, pues la opinión de la Iglesia respecto a la ciencia es como la opinión de cualquier otra persona. Se le va a aceptar solamente a los científicos que trabajan dentro de la Iglesia. Pero ya un obispo, que no es astrónomo, su opinión en astronomía es solo eso, una opinión. ¿Sí? Ya no puede ejercer el derecho de pretender ser maestro de una disciplina que en principio no la ha estudiado. Esa potestad pues de opinar en cuanto a la ciencia se volvió rigurosa totalmente. Hoy en día en la iglesia tenemos muchos expertos en áreas de ciencia, y sacerdotes jesuitas que están estudiando la astronomía, que está en Adolfo, ¿verdad? Es decir, hay gente que está dedicada a la ciencia en la iglesia. Tenemos a católicos que no son necesariamente ministros, sino que son laicos, que están entregados a proyectos de ciencia, como Francis Collins, trabajando con el genoma humano. Y su opinión respecto al tema del genoma y respecto al tema de los genes, cuando él intenta dar una opinión moral, pues es valiosa. ¿Por qué? Porque él es experto en el área del genoma, estuvo a cargo del proyecto Genoma Humano. Por lo cual, él ahora puede ejercer perfectamente la opinión respecto a eso, ¿verdad? Pero obviamente cada quien en su campo, ¿sí? Y ya no como antes, que la iglesia, aun cuando los obispos no fueran expertos en una disciplina, si censuraban, y no había forma de poder pasar de ahí. Entonces, el valor de la opinión de la iglesia, pues se mantiene cada vez, se mantiene menor en comparación a como era antes, ¿verdad? Lo que hoy sí es valioso dentro de la iglesia sigue siendo el llamado moral, el llamado hacia vigilar, ¿verdad? Las diferentes ciencias, vigilar la dignidad humana en medio de la investigación científica. Esa parte sí la iglesia sigue dando su opinión y es valiosa, ¿verdad? Y ahí sí su opinión vale totalmente, porque se mantiene todavía como entidad, ¿verdad? Moral, y eso a pesar de la cantidad de escándalos que han surgido dentro de la iglesia. Pero como la doctrina es pura, se mantiene obviamente la doctrina como el pilar fundamental de toda la iglesia. Y aunque un sacerdote individualmente falle, aunque un obispo individualmente falle, la iglesia no se va a caer por un obispo o por un sacerdote que haya cometido un pecado o un delito. La comunidad de fieles se mantiene unida gracias a que comprendemos la importancia de la doctrina y sabemos que nuestra mirada pues está puesta en Cristo. Así que las opiniones que la iglesia da a través de sus documentos y a través de la doctrina que se sigue recompartiendo, aclarando, expandiendo en los documentos papales, pues seguimos prestándole toda la atención debida porque sigue valiendo.
¿verdad? A pesar, como digo, de los escándalos que puedan haber. En ese sentido, pues, la Iglesia ya ha manejado, pues, un ámbito de opinión que está ligada más a la parte, pues, de la eticidad, de la moral, que en función de la ciencia. Ese papel ya se lo dejó a los científicos, pero aún así no dejan de haber documentos papales que hablan en función, obviamente, de vigilar la ciencia, de estar, obviamente, pendientes de que la ciencia no rompa lo que sería primero el derecho natural, que no rompa también el derecho de la dignidad humana, que eso es lo más importante, que los avances científicos sigan, pero que no violenten, obviamente, la dignidad humana. Vamos a terminar con una pequeña reflexión basada en los hechos que le ocurrieron a Jeremías y que están narrados en el capítulo 37 y 38. Con esta frase: una vida ética que supone decir la verdad es costosa y arriesgada. Y quiero contarles cómo fue el hecho de Jeremías en estos dos capítulos. Así en breve, no lo vamos a leer, básicamente, se lo voy a explicar. En este sentido, Jeremías pues da un anuncio al rey Sedecías, le avisa de que el ejército del faraón llegaría a invadir la ciudad y que los caldeos llegarían a atacar la ciudad. Entonces, ante esa situación, el rey Sedecías se ve pues preocupado por lo que realmente está a punto de suceder. Y mientras estaban las tropas de los caldeos a punto de invadir, Jeremías escucha de que están repartiendo territorios por la zona de Benjamín. Recuerden que las tribus de Israel se habían repartido el territorio, pues en la región que le tocaba a la tribu de Benjamín, él se fue a ver el que iban a repartir territorios. Entonces decide emprender el viaje y Girías, que es hijo de un tal Selemías, lo ve preparándose para el viaje en el camino. Entonces termina acusándolo de huir para aliarse con los caldeos, con los invasores. Entonces Jeremías es arrestado injustamente y estando en la cárcel el rey Sedecías lo manda a llamar para preguntarle si hay alguna otra noticia de parte de Dios. Entonces Jeremías le dice: sí, hay un mensaje de parte de Dios, serás entregado a las manos del rey de Babilonia. Entonces aprovecha Jeremías con mucha valentía para preguntarle al rey: ¿qué es lo que te he hecho a ti y a tus sirvientes para que me mantengan en prisión? Y le ruega además de que al menos no lo mande al lugar donde está la casa de Jonatán, porque tiene temor de morir en esa casa. Entonces el rey pide que más bien lo custodien y lo mantiene pues alimentado con pan. Jeremías pues sigue enseñando esto constantemente, ¿verdad? Le van a preguntar qué es lo que platicó con el rey y él da el mismo anuncio que Dios le ha dado, que la ciudad va a ser entregada sin remedios en las tropas del rey de Babilonia y que los caldeos van a llegar a invadir, ¿verdad? Entonces quien se quede en la ciudad va a morir víctima de la espada, el hambre y la peste, y quien se entrega obviamente va a vivir. Ese es el mensaje que él da a la comunidad. Entonces los notables del pueblo, ¿verdad?, van a incitar a decir: tenemos que arrestar a este hombre, provocarle la muerte, porque merece morir, porque más bien está bajando la moral de las fuerzas, de las tropas. Entonces van a querer hacer un complot contra el pobre Jeremías y lo van a terminar echando a un pozo, ¿verdad?, en el cual pues un eunuco llamado Ebed-Melech, llamado el Cusita, pues sabe que lo que han hecho con Jeremías es injusto, entonces intenta rescatarlo de este pozo. Al final entonces decide enviar hombres, ¿verdad?, para que le ayuden con cuerdas, para poder sacarlo, ¿verdad?, con cuerdas alrededor de las axilas, para levantarlo, como ven en la imagen. Y obviamente le va a tocar que seguir dando el mensaje al rey, ¿verdad? El rey le vuelve a preguntar qué es lo que va a pasar, y le dice Jeremías con un poco de temor: si te soy sincero, pues me vas a matar, y aunque te aconseje no me vas a escuchar. Entonces el rey le promete que no le va a pasar nada, así que diga realmente con sinceridad qué es lo que va a ocurrir, y le vuelve a dar el mismo anuncio: si sales a entregarte a los oficiales del rey de Babilonia, vas a salvar tu vida y esta ciudad no será incendiada. Tanto tú como los sobrevivientes, ¿verdad?, van a vivir.
Pero si te opones, ¿verdad? Entonces vas a morir de la espada y no vas a pasar de esta campaña militar. Entonces, el rey lo que tenía temor era de morir siendo ridiculizado. Y le dice, no, si te entregas, ¿verdad? No va a pasar eso, ¿verdad? Ante Dios que vas a sobrevivir. Pero si rehusas, entonces todos van a padecer. Y ese es el mensaje. Si se fijan, el mensaje de Jeremías es el mismo antes de la cárcel, durante el pozo y después del pozo. Es decir, padeció muchísimas cosas y la verdad tenía que seguir. No cambió su opinión, no la ablandó, ¿verdad? Fue sincero siempre. Y eso es lo que pasa con alguien que vive una vida ética. Aunque toque, obviamente, que sufrir, que padecer, que pagar un alto precio por decir la verdad, quien realmente quiere ser excelente, quien realmente quiere ser bueno, ¿verdad? Y en el mundo cristiano decimos, pues, quien quiere realmente ser santo, tiene que aprender a decir la verdad sin temor, ¿verdad? Al padecimiento. Entonces, ese es el mensaje que nos deja Jeremías, ¿verdad? Mantener nuestra palabra, ¿verdad? Sin blandura y con mucha objetividad, con tal de siempre hacer la voluntad de Dios.